Ya, profesor, ahora sí. Listo, a mí, muchas gracias. Bien, chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días con todos, buenos días con todos. Bien, chicos, a ver, la semana pasada, chicos, hicimos un tema bastante sencillo. Felicitar a la mayoría porque han sacado 20. Aparte que las preguntas han estado sencillas. Pero lo importante es que le han puesto atención, ¿no? Porque hay, pues, algunos alumnitos que, a pesar que las preguntas sean sencillas, igual desaprueban, ¿no? Pero en su caso, ustedes, la mayoría ha sacado 20, así que los felicito, ¿ya? Espero que esta evaluación, en este temático, también saquen la misma nota, así que simplemente hay que poner bastante atención. ¿Sí, chicos? Ok. Voy a compartir mi pantalla entonces. Y el día de hoy estaríamos viendo el tema de los aztecas, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Se puede ver la pantalla, chicos? ¿Se puede ver la pantalla, Sí, chicos? Ok, sí se ve. listo. Ok, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los aztecas, ¿ya? La semana pasada habíamos comentado acerca de los mayas y los chibchas, ¿verdad? A ver, repasando, pregunta, ¿cuál fue la región en donde se habían desarrollado los mayas? ¿Se acuerdan? ¿En qué región se habían ubicado los mayas? A ver, o ya se olvidaron. A ver qué dicen por aquí. En Centroamérica, ya, muy bien. ¿Qué países actualmente había abarcado, había ocupado, en este caso, el Imperio Maya? ¿Qué países había abarcado? Ya, el sur de México. ¿Qué más? El sur de México, ¿qué más? Guatemala, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Honduras, muy bien. Belice, ¿verdad? Claro, muy bien, así es, ¿no? Estos países había abarcado el Imperio Maya, ¿verdad? Eso habíamos comentado. Ahora, ¿te acuerdas cuál fue la zona específica, la cuna principal, donde se había desarrollado el Imperio Maya o la civilización maya? ¿Cómo se llamaba esa región principal donde se originó la cultura, la civilización maya? A ver, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdan el lugar específico donde se origina la cultura maya? A ver, recordando. ¿Se acuerdan o no? La península, la península de Yucatán. Muy bien, Gualpatuelo, así es, ¿no? La península de Yucatán, ¿cierto? Esa fue la región donde se desarrolló la cultura maya, ¿verdad? Ahora, la cultura maya en sí, ¿te acuerdas qué características tenía, por ejemplo, en la parte económica? ¿A qué se dedicaban los mayas principalmente en la parte económica? A ver, ideas. A la agricultura, ¿verdad? Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas qué cosa producían los mayas? ¿Qué es lo que producían los mayas? Maíz, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más aparte del maíz? A ver, recordando. El cacao, recuerda, el cacao, el maíz, ¿ya? El tabaco. Esos tres principales productos son los que producían los mayas, el algodón también, ¿verdad? Así es. Recordar que los mayas ya estarían utilizando las chinampas, que son una especie de chacras sobre el mar o chacras sobre los ríos, ¿no? Algo parecido como los guaruguaru camellones, algo parecido, vienen a ser las chinampas. Y esas chinampas servían justamente para producir sus alimentos, ¿no? Claro, así es. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que el autor principalmente es aquel que sostenía pues que nuestra cultura peruana tenía mucha influencia con la parte económica, política y social con respecto a los mayas y otras civilizaciones de Mesoamérica? ¿Cómo se llama ese autor? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cómo se llama ese autor, chicos? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué autor decía de que la cultura peruana tuvo una influencia mesoamericana, específicamente de los mayas y los aztecas? ¿Lumberas? No, Lumberas no decía eso, ¿ah? ¿Qué autor? Un autor que se peleaba con Tello. A ver, ¿qué autor se peleaba con Tello? Y eso lo hemos visto, ¿ah? ¿Qué autor?
Ya te olvidaste ya. Respuesta, chicos. Max Ulle. Acuérdate, Max Ulle. Recuerden ustedes que Max Ulle planteaba la teoría inmigracionista. ¿En qué se basaba la teoría inmigracionista? Mencionaba de que nuestra cultura peruana no fue original, no fue autóctona, como la decía Tello, sino esta cultura en sí tuvo influencias, copió parte de la situación económica, política y social de culturas mesoamericanas con respecto, por ejemplo, al cultivo del maíz, ¿no? Max Zule va a decirnos de que el maíz en sí va a ser propio de la región de Centroamérica y los migrantes de Centroamérica van a traer ese conocimiento de la producción del maíz. Y es por esta razón de que las culturas peruanas van a producir el maíz en cantidad. Van a hablar acerca también, por ejemplo, Max Zule va a mencionarnos de que las construcciones, ¿ya?, denominadas como las pirámides truncas, pregunta, ¿en qué región del Perú se habían encontrado? A ver. Las construcciones o pirámides truncas, ¿en qué región del Perú se habían encontrado? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? En México. ¿Cómo que en México, Lucas? ¿En qué parte del Perú se encontraron pirámides truncas, lo cual mencionaba en este caso Maxul? ¿Se acuerdan o no? O ya se olvidaron. Yo pensaba que se habían acordado, ¿ah? Chicos, las huacas, pues. ¿Dónde se encontraron las huacas? ¿En qué parte del Perú? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? ¿Dónde se encontraron huacas? En la costa, obvio, ¿sí o no? Y por esa razón es que Maxwell sostiene que la cultura andina se originó primero en la costa y luego se va a ir expandiendo hacia las demás regiones, ¿no? Por esa razón es que Maxwell planteaba esta teoría inmigracionista, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de que los chimú tenían muchas similitudes sociales, políticas y económicas a la de los mayas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los sacrificios, ¿no? Yo te había comentado, pues, que los mayas realizaban los sacrificios, ¿verdad? ¿En honor a qué dios? ¿A qué dios principal veneraban y realizaban estos sacrificios humanos los mayas? ¿Verdad? ¿Quién era el dios principal de los mayas? Tenía forma de serpiente emplumada también. ¿Ver? ¿Se acuerdan o no? Ya se olvidaron. ¿Ver? A ver, chicos, vamos, vamos, despertamos, despertamos. ¿Quién era el dios principal de los mayas? ¿Mm? ¿Quién era, chicos? ¿Quién era? ¿Quién era? Kukulcán, muy bien, lo, así es, Kukulcán. Recordad, muchachos, de que el dios principal de los mayas era Kukulcán, ¿ok? Conocido como el dios creador, el Kaioshin. Recuerda que el Kaioshin de los mayas era Kukulcán. También Kukulcán era considerado como el dios del viento. Y por eso es que en honor a este dios se realizaban los sacrificios humanos, ¿no? Recordar de que según la leyenda, Kukulcán en sí, para poder darle el origen a la civilización humana, tuvo que realizar muchos sacrificios. Y por esa razón es que como recompensa a todo ese sacrificio que hizo Kukulcán para darle pues el origen a la civilización humana, es necesario alimentarlo con la sangre de los humanos, ¿no? Pero para hacer las diferentes competencias, diferentes sacrificios, era necesario realizar una competencia, ¿no? Conocido como el juego del balón, ¿verdad? O como tú le conoces, el fútbol, ¿no? Pero habíamos comentado la semana pasada, pues, que los mayas en sí realizaban esta competencia en la plataforma más baja de la Tierra, ya que según la leyenda, pues los dioses como el sol y la luna habían bajado a luchar contra el mal a través de esta competencia, y es por esa razón que esta competencia se vuelve muy tradicional para los mayas, ¿no? Donde el balón tenía que atravesar todos los aros que se encontraron. Por esa razón habíamos comentado, pues, de que los principales fundadores, ¿no?, del fútbol en sí vendrían a ser los mayas. Los que ganaban eran perdonados por su vida, pero aquellos que perdían, lastimosamente, eran, pues, sacrificados, ¿no? Así es, eran sacrificados. ¿Cómo se llamaba esa pirámide de piedra donde se sacrificaba a la mayoría
de competidores que fueron derrotados. ¿Cómo se llama esa pirámide? ¿Se acuerdan o no? Chichen Itza, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Ah? También habíamos hablado acerca de los chibcha. Habíamos mencionado pues que los chibchas se van a originar principalmente en la región de Colombia, ¿verdad? En la meseta de Colombia. Ellos se van a dedicar a la agricultura, van a utilizar pues diferentes técnicas agrícolas para favorecer y florecer en la producción, por ejemplo, de maíz, algodón, cacao también, tabaco, ¿sí? ¿Ya? Estos chibchas destacaron principalmente también por la orfebrería, ¿no? Habíamos comentado de que los chibchas utilizaron los metales para realizar la creación de estatuillas, ¿no? Parecidas a las Venus frías, correspondientes a la cultura Vicus, ¿no? Que ustedes ya habrán visto el año pasado, ¿no? Por esa razón decimos pues que los chibchas en sí tenían mucha influencia o eran muy similares a los Vicus que se habían desarrollado anteriormente. ¿Ok? Claro. Muy bien. Entonces, hablar acerca de los chibchas, hablar acerca de los mayas, también tiene mucho que ver con los aztecas, ya que los aztecas en sí van a ser otra civilización que se van a originar en la región de Mesoamérica, ¿no? Y aparte, pues, vamos a ver que esta civilización en sí fue mucho después de los mayas, es decir, que los aztecas en sí van a originarse posteriormente a los mayas, porque recuerda que los mayas se van a originar pues cerca del año, eh, aproximadamente el año 2000 antes de Cristo. ¿Verdad? Claro, así es. Entonces, vamos a hablar acerca de los aztecas, ¿ya? ¿De qué proviene la palabra azteca? Chicos, la palabra azteca, ¿ya? También se refiere a los mexicas. ¿Quiénes eran los mexicas? Los mexicas o los aztecas son aquellos habitantes de eh, la región de Aloat, ¿okay? Aloat. Esta región de Aloat fue aquella que se va a originar entre toda esa región del noreste de México. Toda esta zona del noreste de México fue comprendida por esta tribu llamada la Anoat. Y sobre esta Anoat se estaría fundando el pueblo de los mexicas, o también conocido como los aztecas. Pero vamos a ver de que esos mexicas o los aztecas estarían sometiendo a diferentes poblaciones que habían aparecido muy, pero muy similar a los mexicas. O sea, estamos hablando que estos mexicas o estos aztecas lograron expandirse por toda esta región de México debido a qué? Debido a su influencia militarista. Pregunta, decir que los mexicas o los aztecas lograron imponerse sobre todos estos estados, se hace recordar a qué civilización del Perú. ¿Qué civilización del Perú fue aquella que logra someter a diferentes reinos, a diferentes señoríos y logra imponer un gran imperio en la región de Sudamérica? ¿A quién se estarían pareciendo los aztecas? A ver, a los incas, ¿sí o no? Por supuesto, ¿no? Recuerden ustedes que los incas, ¿dónde se originaron? En el Cusco, ¿verdad? En el Acamán. Y desde el Cusco van a ir expandiéndose, ¿cierto? Muy similar a los incas, los mexicas o los aztecas también van a ir expandiéndose sobre esos territorios. ¿Y qué territorios o qué señoríos van a someter en este caso los mexicas o los aztecas? Estos mexicas o aztecas van a someter, por ejemplo, las regiones de Zapotecas, los Olmecas, Totonaca, los Teotihuanacos y los Toltecas. Todas estas regiones, todos estos señoríos van a ser sometidos por los mexicas o los aztecas. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué razón los mexicanos colocan esta águila en el medio de su bandera? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los mexicanos colocan esta águila en su bandera? ¿Te has preguntado o no? ¿Por qué hay un águila en el medio de la bandera de México? ¿Alguna vez se han preguntado, chicos? Ya. Yeah. Yo les pregunto,
¿Por qué razón creen ustedes que en este caso, los mexicanos incluyen esta águila en el medio de la bandera, ¿no? Porque es cierto que muchos países que se van a caracterizar por su propia bandera van a colocar pues diferentes símbolos, ¿no? Por ejemplo, nuestra bandera del Perú, la cuarta bandera, ¿sí? Estaría relacionada pues al escudo nacional, ¿verdad? ¿Y ese escudo nacional qué representa? A ver, pregunta básica de cultura general, ¿no? Ese escudo nacional que se encuentra en la cuarta bandera, ¿qué representa? ¿Qué representa, chicos? ¿Qué representa? Chicos, cultura primariosa. ¿Qué representa el escudo nacional? Universidad de Educación Cívica. ¿Qué representa el escudo nacional? Respuesta. La riqueza del Perú, chicos. Recuerden ustedes que ese escudo nacional representa a los reinos, ¿no? Que se conocían antiguamente, ¿no? Por ejemplo, como el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, ¿no? Lo que antiguamente se conocía. Ahora, cada uno de estos está representado pues por un símbolo, ¿no? Por ejemplo, el reino animal está representado por la, ¿qué animalito aparece en el escudo nacional? ¿Qué animalito aparece en el escudo nacional? La vicuña, muy bien, así es, la vicuña. Por ahí me han dicho llama. No, vicuña, ¿ya? Esa vicuña representa el reino animal, ¿verdad? Después encontramos el árbol de la quina, ¿verdad? Que representa al reino vegetal. Y finalmente encontramos al, ¿cómo se llama el símbolo que representa el reino mineral? Muy bien, el cornoscopio, ¿verdad? Así es. Ese rollito de monedas se le conoce como cornoscopio, ¿ya? Así es. Entonces, algo parecido sucede con México. Si nosotros decimos que el escudo nacional representa nuestras riquezas, sucede que en caso de México sucede algo parecido. Según la leyenda de los aztecas, ¿ya? Las tribus del Jaloat estarían ubicándose en una región muy, pero muy habitada por diferentes especies de animales. Pero curiosamente, ellos se estarían llevando una sorpresa. Y es que en esa región, ¿ya? En esa región de México, estarían encontrando un águila devorando a una serpiente. Esta águila que estaba devorando a la serpiente, según la leyenda, representa la lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué razón, chicos, esta águila estaría representando al bien y por qué el águila, por qué la serpiente estaría representando el mal? ¿Por qué el águila es el bien y la serpiente es el mal? A ver, recuerda todo lo que hemos comentado varias veces. A ver, ¿qué puedes decir? A ver, ¿qué me dices? A ver, vamos. ¿Por qué razón, chicos, el águila representaba el bien y la serpiente el mal? ¿Por qué razón? Por algo muy sencillo, pues chicos. Recuerden que la creencia, ¿ya? De los tres mundos del universo, la tripartición del mundo, está muy presente en diferentes civilizaciones americanas, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la trilogía ceremonial? ¿Qué animal le representaba la trilogía ceremonial? Y eso tenían que verlo el año pasado, ¿ah? ¿Qué animales representan la trilogía ceremonial? Chicos, ¿qué animales representan o representaban la trilogía ceremonial? Se olvidaron de eso. Recuerda, el felino, ave y serpiente. Cada animal representaba un mundo en específico. Por ejemplo, el ave, ¿qué mundo representaba? ¿El mundo de arriba, el mundo de los vivos o el mundo de los muertos? ¿Qué representaba el ave? El mundo de los dioses, ¿verdad? El mundo de arriba, ¿verdad? Muy bien. El felino, ¿qué representaba? ¿Qué representaba el felino? El mundo de los vivos, ¿verdad? Claro, el mundo de los mortales. Y finalmente la serpiente, ¿qué representa? Representa el mundo de los
muertos, ¿cierto? Claro, se podría decir el inframundo, ¿verdad? Entonces, ahora puedes entender, te puedes dar cuenta por qué razón esta águila representa el bien y esta serpiente representa el mal. Es una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, los mexicas, ya, que se van a encontrar en esta región, poco a poco van a comenzar, pues, a eh, dirigirse hacia esa región, y por esa razón es de que estaría siendo muy importante este símbolo con respecto a esta civilización llamada los mexicas o también conocido como los aztecas. Incluso sus dioses, ¿ya? Sus dioses, les habían dicho pues de que el lugar donde encontraran a un águila devorando a una serpiente sería el lugar donde deberían fundar su imperio. Y como encontraron justamente en esa zona principal, ya conocido como los Anahuacs, ya que se encontró pues en la región del noreste de México, pues ellos van a fundar su imperio, van a fundar su reino y luego van a lograr expandir su imperio en esa región. Entonces, vamos a ver por aquí de que esta águila devorando a esta serpiente en sí representa, pues, como dice, parte de sus animales ceremoniales o la trilogía ceremonial. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando. Entonces, esa es la explicación por la cual, ¿ya? Los mexicanos en sí utilizan este símbolo, ¿ya? Este símbolo con respecto a su bandera. Ahora, estos mexicas o estos aztecas, incluso, ¿qué van a hacer? Estos mexicas o aztecas, incluso, lo que estarían haciendo es buscar una ciudad importante para que sea la fortaleza de su imperio. Y esa fortaleza que van a construir estos mexicas, ¿ya? Para poder someter su principal imperio, vendría a ser la ciudad de Tenochtitlán. La ciudad de Tenochtitlán viene a ser esa fortaleza principal, esa ciudad imperial de donde los aztecas van a lograr controlar a los diferentes dominios que tenían. Y la pregunta es, esta ciudad de Tenochtitlán que tú ves por aquí, pregunta, ¿qué tipo de construcciones podemos apreciar en esa ciudad de Tenochtitlán? ¿Qué tipo de construcciones se pueden observar en Tenochtitlán? Chicos, ¿qué tipo de construcciones podemos ver en Tenochtitlán? Mira la imagen. ¿Qué tipo de construcciones se ven en Tenochtitlán? Chicos, ¿qué tipo de construcciones se ven en Tenochtitlán? ¿Qué son estos? ¿Qué son? ¿Son o no son pirámides? ¿Qué pues? ¿Qué pasa? ¿Te quedaste dormido? Son pirámides, pues. Entonces, vamos a ver que la ciudad de Tenochtitlán se va a caracterizar por presentar diferentes pirámides truncas, lo que justamente sostenía Max Zule con respecto al origen de la cultura andina, ¿no? Él decía que en el Perú hay huacas, o antiguamente conocida como pirámides, debido a la influencia de estas civilizaciones mesoamericanas, como el caso de los aztecas. ¿Te das cuenta? Esa es la razón, ¿ya? Entonces vamos a ver por aquí, pues, que esta ciudad de Tenochtitlán se estaría convirtiendo como la ciudad principal, la ciudad oficial del futuro imperio azteca. Los aztecas primero se van a fundar como un señorío, un reino, ¿ok? Y luego poco a poco van a ir sometiendo a diferentes estados. Y ahí recién van a estar formando su imperio, conocido como el Imperio Azteca. ¿Ya? Ok. Ahora, pregunta, estos aztecas, ¿a qué dios, aparte de los que se conoce, aparte de todos, qué otro dios estaría representando a los aztecas? ¿Qué otro dios estaría representando a los aztecas? A ver, mira la imagen. ¿Qué dios es? El sol, ¿sí o no? Pregunta, entonces, el culto
al dios Sol con respecto a los aztecas sería muy similar a la de los incas, ¿o no? Habla. Sería muy similar a la de los incas, ¿o no? Claro. Recuerden ustedes que los incas veneraban al Sol como dios principal, pero hay un detalle. A pesar que el Sol sea muy importante para los aztecas tenían a su dios, como quien dice, más importante, ¿no? Si para los incas el Inti era el dios más importante y después seguía Huiracocha, para los aztecas había un dios más poderoso y más importante que el propio Sol. ¿Y ese dios cómo se llamaba? Ese dios se llamaba Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. El dios Quetzalcóatl es aquel que va a ser el más importante de toda la región de los aztecas. ¿Por qué razón? Debido a que Quetzalcóatl es aquel que logra justamente originar a esta civilización. Logra en sí crear la vida de esta civilización. Y por lo tanto, Quetzalcóatl se estaría convirtiendo como el dios principal de los aztecas, ¿no? Para los mayas, ¿quién era el dios principal? Kukulcán, ¿verdad? Pero para los aztecas, ¿quién sería el dios principal? Quetzalcóatl. Y luego de Quetzalcóatl encontramos a el Sol y a otros dioses más que vamos a comentar al final de la clase. Entonces, vamos a ver que estas características serían aquellas las que van a representar con respecto a la civilización azteca. ¿Está bien? Sigamos entonces. Ponemos aquí lo siguiente, entonces, ¿no? Las civilizaciones mesoamericanas. ¿Qué fueron? Vamos a ver que la región de Mesoamérica estaría comprendida por diferentes civilizaciones, como el caso pues de los mayas, el caso de los aztecas y caso también de los chibchas, ¿cierto? Vamos a ver que estas civilizaciones mesoamericanas estarían abarcando la región de México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, ¿no? Nicaragua y Costa Rica. Y sobre esa región poco a poco van a expandirse estos imperios. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Los aztecas y los mayas en sí chocarán o no chocarán en sus dominios? ¿Qué dices? ¿Los mayas y los aztecas chocarán en sus dominios o no? ¿Habrá un choque de dominios entre mayas y aztecas o no? Mira el mapa. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Obvio, ¿no? Porque mira, lo voy a pintar, ¿ya? Toda esta provincia, toda esta provincia que está por acá, le correspondía en este caso a los aztecas, ¿ya? Toda esa provincia le correspondía en este caso a los aztecas. Toda esa región era de los aztecas. Pero vamos a ver que los mayas habían abarcado esta zona, la región de Yucatán. Esto era de los mayas. Pregunta, entre los aztecas y los mayas, ¿hubo o no hubo una frontera de territorios? Por supuesto que sí, ¿cierto? Hubo una frontera de territorios y eso va a provocar constantes luchas entre mayas y aztecas. Bueno, ahora, incluso pues, vamos a ver de que los aztecas, a pesar que van a aparecer después de los mayas, porque los mayas son los más antiguos, ¿ya? Los aztecas destacaron más en la parte militar, generando que muchas veces los aztecas logren someter a los mayas como parte de sus dominios. Y por esa razón, chicos, se explica por qué los mexicanos se van a pues a caracterizar o se van a pues a representar con los mayas y a la vez con los aztecas. Cuando México, cuando los estudiantes, por ejemplo, en México estudian su historia pues prehispánica, así como nosotros estudiamos a las culturas pre-incas y a los incas, los mexicanos en sí se van a representar con estas dos civilizaciones, tanto con los aztecas como los mayas, porque ambas civilizaciones en sí tuvieron un gran límite fronterizo. Y eso justamente explica por qué entre mayas y aztecas habían diferentes luchas.
y que los que más sobresalían en las luchas eran los aztecas, ya que los aztecas estaban mejor organizados en la parte militar. Recuerden ustedes que los mayas también eran militaristas, pero el problema es de que los aztecas sobresalían más, ya que los aztecas desde mucho tiempo tuvieron una gran preparación militar. Hablar de los aztecas con respecto a los mayas era, por ejemplo, como hablar acerca de los espartanos y los persas, ¿no? Pregunta, entre los espartanos y los persas, ¿quiénes tenían la mejor organización militar? Entre los espartanos y los persas, ¿quiénes tenían la mejor organización militar? ¿Los persas o los espartanos? ¿Qué dicen ustedes? Recordando el año pasado, ¿quiénes se preparaban mejor? ¿Los persas o los espartanos? ¿Cuál es la respuesta? Los persas, chicos. Es cierto que los espartanos eran muy, pero muy resaltantes en el ámbito militar en Grecia. Pero la pregunta es, a comparación de los persas, los espartanos controlaban un gran territorio, un extenso territorio. ¿Habían logrado fundar un extenso imperio los espartanos? No, ¿verdad? A comparación de los espartanos, los persas lograron someter a diferentes civilizaciones, ya que los persas se organizaban a través de las satrapías. Y estas satrapías es la organización militar y política que tenían los persas, lo cual le va a permitir expandirse por diversos territorios. Estas satrapías le van a servir a los persas para que poco a poco sean los amos y señores de la edad antigua, porque aparte los persas se preparaban muy bien en el ámbito militar. Que los griegos les hayan ganado en las guerras médicas se debe pues a que en la última guerra médica todos los griegos se van a unir. Porque si es que los griegos no se hubieran unido en la última guerra médica, los persas hubieran derrotado a los griegos y hubieran sometido toda la región del Egeo. En este caso, los aztecas eran más destacables en el ámbito militar. Y por esa razón es que los aztecas lograban someter diferentes regiones que le pertenecían a los mayas. Por esa razón es que el imperio azteca, mira, se expande o no se expande hasta gran parte de Centroamérica. Mira el mapa. Voy a borrar los gráficos para que mires el mapa. ¿Se expanden o no se expanden los aztecas hasta Centroamérica o Mesoamérica? Mira el mapa. ¿Se expanden o no se expanden? Chicos, ¿se expanden o no se expanden? Se expanden, ¿sí? Entonces, si decimos que los aztecas lograron expandirse por toda esta región de Mesoamérica, pregunta, ¿los aztecas tuvieron o no tuvieron una buena organización militar? ¿Los aztecas tuvieron o no tuvieron una buena organización militar? Sí tuvieron una buena organización militar, ¿cierto? Entonces vamos a ver de que la gran expansión del imperio azteca se debe a la buena preparación y organización militar que ellos tenían. ¿Está bien? Listo. Sigamos por aquí. Vamos a comentar entonces ciertas características, los aztecas. Vamos a ver que estos aztecas, ya, también conocidos como los mexicas, se van a originar con un pueblo llamado los Alcolhua. ¿Okay? Los Alcolhua, que eran pertenecientes a América Central y poco a poco se van a ir vinculando, ¿ya? En la región del México y el lago Texcoco. La región del México o el lago Texcoco se encuentra en esta ciudad llamada Tenochtitlán. Y sobre esta ciudad Tenochtitlán, poco a poco ellos van a expandirse hacia toda esa región. Los Alcolhua son aquellos que poco a poco van a ir sometiendo a esas diferentes regiones. ¿Ah? Vamos a ver que cronológicamente los aztecas estarían iniciando su expansión a partir del año 1325, cuando estos aztecas se habían unificado con los diferentes pueblos
que habían en la región y estaría durando pues este imperio hasta el año 1521. ¿Por qué razón el imperio azteca estaría viviendo hasta el año 1521? Por algo muy sencillo. En el año 1521, los españoles ya habían llegado a esta región, ¿ya? Y aquel español que lidera la conquista y la invasión de los aztecas vendría a ser Hernán Cortés. ¿Sabían ustedes que Hernán Cortés era un pariente de Francisco Pizarro? Algunos autores sostienen que eran primos, pero eran primos lejanos, ¿no? Pero a pesar de eso, eran familia. ¿Y quién diría que Hernán Cortés y Francisco Pizarro fueron los grandes conquistadores de América? Porque Hernán Cortés somete a los aztecas y a los mayas, y los españoles, dirigidos por Francisco Pizarro, someten a qué imperio. ¿Qué imperio somete Francisco Pizarro, chicos? Pregunta de primaria. ¿Qué imperio sometió Francisco Pizarro? A los incas, obvio, el imperio incaico, ¿verdad? Entonces, mira, los aztecas estarían perdurando hasta el año 1521 tras la invasión y conquista encabezada, dirigida o liderada por Hernán Cortés. ¿Está bien? Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué español es aquel que somete y conquista a los aztecas? La respuesta es Hernán Cortés. ¿Cuántos años aproximadamente duró el imperio azteca? Saca tu cuenta, a ver, resta entre 1521 a 1325. A ver, ¿cuánto tiempo pasó? La cual estaría pues durando el imperio azteca. Muy bien, ¿no? 196, casi 200 años, ¿verdad? Casi 200 años, ¿cierto? Ya, entonces vamos a ver de que el imperio azteca, total, no está bien pues, me dicen 196, 194, bueno, ya, si es lo que restes tú, ¿eh? Eso ya te corresponde a ti. Pero vamos a ver, chicos, que el rango será entre casi 200 años. Hablar de casi 200 años es hablar de 2 siglos. Entonces vamos a ver que son 2 siglos aproximadamente lo que estaría durando el imperio azteca. ¿Y cuántos siglos había durado el imperio inca? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos siglos había durado el imperio inca? ¿Cuántos siglos duró el imperio inca, chicos? De 1438 a 1533, ¿cuántos años duró el imperio inca? Resta. De 1438 a 1533, ¿cuántos años duró el imperio inca? Resta. Claro, muy bien, ¿no? Cerca de 95 años, o sea, casi 100 años, ¿verdad? O sea, casi un siglo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por ahí de que los incas, a comparación de los aztecas, estarían viviendo pues el menor tiempo comparado a ellos, ¿no? Los mayas incluso van a vivir más tiempo que los aztecas. Entonces, vamos a ver que esta vendría a ser la duración, la cual estaría diferenciando pues entre los mayas y los aztecas, ¿no? Ahora, incluso muchachos, se habla pues acerca de el líder o rey de los aztecas, quien terminó siendo traicionado por Hernán Cortés. ¿Sabían ustedes que cuando los españoles, ya dirigidos por Hernán Cortés, llegaron a Tenochtitlán, ya, el rey llamado Moctezuma II fue aquel que los recibe como si fuesen dioses, ya que los españoles tenían pues otra cultura, tenían otra forma de vestirse, tenían otra lengua. Y para los aztecas, los españoles en sí eran considerados como dioses. Y Moctezuma II, el rey de los aztecas, estaría aceptando a Hernán Cortés como parte de su familia. Es más, Moctezuma II le ofrece a su hija como una especie de
confraternidad, como una especie de emparentar con Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, ese mismo día, logra apuñalar al rey Moctezuma, sometiendo a los poderosos aztecas. Ese momento donde Moctezuma II termina siendo sometido por Hernán Cortés se le va a conocer como la Noche Triste. ¿Por qué la Noche Triste? Porque es un momento donde Hernán Cortés, a pesar que fue recibido con los brazos abiertos, logra apuñalar al mismo rey que lo recibió, al mismo rey que ordenó que sean consagrados, que sean venerados como dioses. Por eso es que a esa situación se le conoce como la Noche Triste, ¿no? Ahora, ¿el Imperio Azteca habrá tenido metales preciosos o no? Chicos, ¿el Imperio Azteca habrá tenido metales preciosos o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Tuvieron o no tuvieron metales preciosos? Obvio, sí o no. Entonces, pregunta, ¿cuál fue la intención de Hernán Cortés para invadir al Imperio Maya y Azteca? ¿La ambición de qué? ¿La ambición de los metales preciosos, ¿sí o no? Por supuesto, ¿no? Pero yo te pregunto, entre los mayas, aztecas y los chipchas, ¿quiénes destacaban más en la orfebrería? A pesar de que los aztecas eran muy poderosos, a pesar que los mayas también lo eran, pregunta, entre aztecas, mayas y chipchas, ¿cuál de los tres era el más destacable en la orfebrería? ¿Quién trabajó mejor los metales entre estas tres civilizaciones mesoamericanas? ¿Cuál de los tres? ¿Aztecas, mayas o chipchas? ¿Qué dijimos la semana pasada? Los chipchas, ¿verdad? Claro. ¿Te acuerdas que habíamos comentado también que algunos creen que en ese imperio, bueno, en ese reino, porque fue reino nada más, en ese reino o esa confederación de los chipchas se hallaba la ciudad del Dorado? ¿Te acuerdas que habíamos comentado eso, sí o no? Claro, eso habíamos comentado, debido pues que los chipchas utilizaban el cobre para poder barnizar las diferentes construcciones, ¿no? Las diferentes pirámides que iban a construir. Claro. Entonces, muchachos, vamos a ver pues que en sí, a pesar de que los aztecas fueron bastante poderosos, los chipchas serían los que más destacaron en los metales preciosos. Ahora, la pregunta es, ¿y quién somete a los chipchas? ¿Pizarro o Hernán Cortés? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién somete a los chipchas? ¿Pizarro o Hernán Cortés? Pregunta, los chipchas se encuentran en Colombia, ¿verdad? Pregunta, ¿Colombia dónde pertenece? ¿Centroamérica o Sudamérica? Habla. Colombia pertenece a Centroamérica, Sudamérica. Sudamérica, ¿verdad? ¿Qué invasor logra someter a Sudamérica? ¿Pizarro o Cortés? Pizarro, señor. Entonces es Pizarro quien somete a los chipchas. Cuento, claro, así es. Entonces, esa es la situación, ¿ya? Pero si decimos, chicos, mayas y aztecas, ¿qué líder español es aquel que somete a los mayas y aztecas? ¿Quién somete a los mayas y aztecas? Cortés, ¿verdad? Hernán Cortés. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? La expansión. Mira qué países los aztecas van a expandirse con respecto a su política imperialista. Pregunta, ¿cuál es el otro sinónimo de los aztecas? ¿Con qué otro nombre le conocían a los aztecas? Como los mexicas, ¿verdad? Ponemos acá los mexicas. Ahora entiendes por qué ese país se llama México. ¿Por qué creen ustedes que se llama México? Porque pregunta, ¿cuál fue la tribu o cuál fue la civilización que sería la fundadora de toda esta región de Centro y Norteamérica? Los mexicas, ¿sí? Producto entonces de la fundación, ¿ya? Del reino de los mexicas,
este país recibiría el nombre de México. ¿Y qué ciudades o qué distritos departamentales, ya, de México estarían incluyendo los aztecas o también llamados los mexicas? Encontramos, por ejemplo, la Villa Rica de Veracruz, Puebla, ¿ya? Puebla, por ejemplo, es una ciudad bastante cercana a Estados Unidos, ¿ya? Puebla y Ciudad Juárez son dos ciudades muy, pero muy limítrofes con Estados Unidos. Y es justamente en esos lugares donde se da, pues, la inmigración ilegal, donde los mexicanos, con tal de pasar la frontera, utilizan a los coyotes, que son personas, pues, que utilizan camiones, ferrocarriles, para que la gente pase de forma ilegal, ¿no? Claro que en esta época los inmigrantes ilegales, pues en sí, tienen cierto apoyo, respaldo por la política de John Biden, pero hasta el año pasado, Donald Trump pues había obligado de que todos los que llegaran a Estados Unidos sean documentados. Claro, Puebla y Ciudad Juárez entonces ya vienen a ser pues regiones muy limítrofes con Estados Unidos y van a ser pues antiguamente las ciudades que incluyeron al imperio azteca. Oaxaca, ¿ya? La ciudad de Guerrero, Chiapas, de repente has escuchado la ciudad de Chiapas, seguro cuando tú ves tu programa favorito, La Rosa de Guadalupe, habrás escuchado de Chiapas, habrás escuchado de Guerrero, habrás escuchado de Veracruz, de Puebla, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Oye, una pregunta, Guatemala, Guatemala, ¿a qué imperio pertenecía antiguamente? ¿Qué imperio? Muy bien, a los mayas, ciudadano. Entonces pregunta, ¿los aztecas sometieron parte de los mayas o no? ¿Sometieron o no sometieron regiones de los mayas? Por supuesto. Ahí te das cuenta de que los aztecas sometieron regiones de los mayas. ¿Está bien? Listo. Sigamos ahora aquí, ¿ya? A ver, siguiente. Vamos ahora con la parte económica. A ver, vamos a ver. En la parte económica, muchachos, vamos a mencionar lo siguiente, ¿ya? Los aztecas, como te dije, se van a caracterizar por ser bastante militaristas, pero también se van a dedicar a la parte comercial. ¿Por qué razón se basaron a la parte comercial? Porque ellos estarían realizando el denominado trueque. Pregunta, chicos, pregunta de primaria. ¿Qué cosa es un trueque? ¿Qué es un trueque? A ver, ¿qué es un trueque? ¿Qué es un trueque, chicos? Es el intercambio, ¿verdad? El intercambio directo, ¿cierto? ¿Por qué decimos que los aztecas realizaban el trueque? Porque ellos conocían la moneda, conocían el dinero. No, ¿verdad? Ellos no conocían el dinero. Ellos, al tener excedentes en la producción, intercambiaban esos productos. Y la pregunta es, ¿te acuerdas qué cultura del Perú fue aquella que se caracterizaba por realizar el trueque a partir del control vertical de pisos ecológicos? ¿Qué cultura del Perú, chicos, utilizaba el trueque a partir del control vertical de pisos ecológicos? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cultura? ¿Qué cultura? Vamos, chicos, a estas alturas, hablar de cultura, vamos. Los, los, los tiahuanaco, ¿ya? Los tiahuanaco. Recuerden ustedes que el control vertical de pisos ecológicos estuvo dirigido por los tiahuanaco. Y ese control se debe a los diferentes intercambios, tanto económicos como culturales, que van a realizar los tiahuanaco. Este trueque, entonces, este medio de intercambio, viene a ser aquel mecanismo económico que practicaron los aztecas, ¿ya? ¿Qué van a intercambiar? Intercambiaban, por ejemplo,
alimentos, intercambiaban diferentes productos artesanos, ¿no? Por ejemplo, cerámica, orfebrería, ¿ok? Elementos de lujo, ¿no? Por ejemplo, algunas piedras preciosas, ¿ok? También encontramos algunos tejidos, adornos con plumas, tejidos de algodón, o sea que los aztecas también realizaban lo que es la parte textil. Podemos decir que los aztecas realizaban la textilería. ¿Ok? Pero vamos a ver que en la parte económica también los aztecas utilizaban las denominadas chinampas. ¿Qué son las chinampas? Mira, te voy a mostrar por aquí las chinampas. Y estas chinampas, chicos, eran muy características de lo que hoy en día es Xochimilco. Mira, aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar a dos campesinos, ¿ya? Si te das cuenta, estos campesinos están trabajando una chacra, ¿verdad? Pero esta chacra, ¿dónde está? ¿En el agua o en la tierra? Mira esta chacra, ¿dónde está? ¿Dónde está esta chacra? Está en el agua, ¿verdad? Está en el agua, ¿no, chicos? Mira la imagen. Está en el agua, ¿verdad? Entonces, a estas chacras que se encuentran pues por encima del agua, flotantes, también llamadas chacras flotantes, se le conoce como las chinampas. Y estas chinampas servían para producir diferentes alimentos. ¿Sabes qué alimentos producían estas chinampas? Producían en este caso el maíz y también el cacao. Y de los dos, el cacao era el producto más venerado y más producido por los aztecas. ¿Te acuerdas quiénes más veneraban al cacao como principal cultivo? Un cultivo muy importante. ¿Qué otra civilización también cultivaba el cacao? Muy similar a los aztecas. Los mayas, ¿sí o no? Claro. Y cuando los españoles sometieron a los aztecas y también a los mayas, el cacao que ellos consumían con bastante chile, con bastante ají, ¿ya? Para poder entrar en calor, lo van a combinar con el chocolate caliente. Y ese chocolate caliente, pues, lo van a vender los españoles. Y a nosotros se nos va a ver, pues, una tradición beber el chocolate caliente. O tú bebes chocolate frío. Bebemos chocolate caliente, ¿sí? Claro. Sobre todo, pues, en el mes de diciembre, en el mes de Navidad, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ver, muchachos, que para la parte económica, los aztecas, ¿ya? Los aztecas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar las chinampas, que son chacras encima del mar, o también llamadas chacras flotantes. Colócala ahí mejor para que no te vayas a olvidar, no te vayas a confundir. Las chinampas vienen a ser las chacras flotantes. Oye, una pregunta. ¿Y aquí en el Perú habrá habido una cultura que habrá desarrollado las chakras flotantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá habido una cultura peruana que también haya tenido sus chakras flotantes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? A ver, chicos, vamos, participen, ¿ah? Después se quejan cuando no tienen nota de participación. Vamos. Acá en el Perú, ¿habrá habido o no habrá habido alguna cultura que haya utilizado las denominadas chakras flotantes? Sí, muy bien. ¿Qué cultura? Perfecto, muy bien, Lobo. En el Valle del Titicaca, ¿no? ¿Qué cultura te acuerdas que logró expandirse por todo el Valle del Titicaca, incluyendo la región de Bolivia principalmente? ¿Se acuerdan? Los suros, muy bien, así es, los suros. Así es que hasta ahora existen todavía tribus, ¿ya? O etnias correspondientes a los suros. Entre ellos también encontramos a los puquinas. ¿Quiénes eran los puquinas? Los puquinas eran pueblos aymaras, ¿ya? Que se encontraban antiguamente en la región del altiplano y que también van a utilizar estas chacras flotantes. ¿Ok? Entonces vamos a ver que los uros y los puquinas son aquellos que van a también utilizar estas chacras flotantes.
¿ya? O sea que las chinampas de los aztecas eran muy similar a las chacras flotantes que tenían los puros y los puquinos. ¿Se dan cuenta? Así es, ¿no? Solo que estas chacras flotantes, ¿ya? Se van a encontrar en ríos, ¿ok? La zona de Xochimilco, por ejemplo, se caracteriza por tener bastantes chinampas. Ustedes, por ejemplo, de repente pueden dirán, profe, pero eso es México, nosotros estamos en Perú, ¿no? Tape, güey, estamos en Perú, profe, ¿no? Claro. Pero recordemos, chicos, que para nuestra historia, pues en sí es importante conocer otras culturas, ¿no? Aparte, pues que recuerden que la historia del Perú se refleja por ser, pues, americana. Entonces, vamos a ver, pues, que parte de muchas civilizaciones americanas son estudiadas por historia del Perú, ¿no? Claro. Eh, Cuando te has visto, por ejemplo, algunas series de México, como La Rosa de Guadalupe, ¿no? ¿Se me está? Como dice el dicho, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí vas a ver diferentes, pues, escenas donde se puede apreciar Xochimilco, o algunas novelas, ¿no? Es un lugar que está lleno de diferentes chacras encima del agua, chacras flotantes. Ya, esas chacras flotantes son las denominadas chinampas, ¿ya? Y los barcos que van a utilizar se conocen como las tahuampas, chinampas y tahuampas, ¿ok? Eso es lo que justamente serviría en la parte económica con respecto a los aztecas. Aquí también, por ejemplo, podemos apreciar otras chinampas que están utilizadas pues por los aztecas, ¿no? Los mayas, recuerda que también utilizaban las chinampas, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que las chacras puedan flotar, chicos? ¿Cómo es posible que las chacras puedan flotar encima del agua? ¿Qué tuvieron que utilizar los aztecas para que las chacras puedan flotar? ¿Sabes qué utilizaban? Utilizaban la caña. Utilizaban la caña, ramas viejas, ¿ok? Ramas viejas, ¿ya? Y también utilizaban diferentes fertilizantes. ¿Para qué? Para que esas plantas que van a germinar puedan estar debajo y encima del agua. Y gracias a eso, encima de esas plantas que están creciendo, se va a colocar tierra, abono, y sobre esa tierra abonada se va a producir los diferentes alimentos, como el caso del cacao, el caso del maíz. El chile también va a ser otro producto muy, pero muy característico de esta zona de los aztecas. Ahora, incluso ustedes tienen que saber de que la comida mexicana, la gastronomía mexicana, se caracteriza por ser muy picante. ¿Por qué la comida mexicana se caracteriza por ser muy picante? Porque para ellos el ají es uno de los principales insumos que se utiliza en todas sus comidas, ¿no? Algo parecido como nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? De que ceviche que no pica no es ceviche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como para ellos el chile es un insumo muy importante en todas sus comidas, pues obviamente nosotros los peruanos también, ¿no? Utilizamos el ají en todas nuestras comidas, ¿sí? Obvio. Entonces, bajo esa importancia, ¿ya? Los aztecas utilizarían esas chinampas para producir sus diferentes alimentos. ¿Estamos? Eso es lo que estaría pasando. ¿Ya? Ok. Listo. Ahora, vamos a ver pues que los que van a trabajar estas chinampas no van a ser pueblos nobles. Los que van a trabajar estas chinampas vendrían a ser los esclavos. Los esclavos, ¿ya? Son aquellos que van a estar trabajando en estas chinampas. ¿Ok? Así es. Pregunta, en la época inca, ¿quiénes eran aquellos que trabajaban, te acuerdas, en las tierras? ¿Quiénes se dedicaban a la parte eh, la producción de las tierras, el sembrado de la tierra? ¿Qué sector, chico, de los incas realizaba la producción de los alimentos?
Los, los Ayllus, ¿verdad? Los Ayllus o los Hatunrunas. Y los Yanaconas vienen a ser los sirvientes que van a estar pues obligados a trabajar las tierras de estos Ayllus y Yanaconas, ¿no? Vamos a ver por aquí ahora la parte social. Con respecto a la parte social, la sociedad de los aztecas era clasista, era jerarquizada, ¿ya? Y la etnia originaria de la sociedad de los aztecas eran llamados como los capulís. Los capulís son las etnias que van a forjar a toda la sociedad de los aztecas. Pregunta, si los capulís son las etnias que van a originar la mayor fuerza social de esta sociedad de los aztecas, para los incas, ¿cuál era la principal fuerza social? ¿Se acuerdan o no? Si decimos que los capullís son las etnias que van a originar a toda la sociedad, o son la mayor parte de la sociedad de los aztecas, en caso de los incas, ¿qué sector era la mayor fuerza social? ¿Qué sector era más abundante? ¿Se acuerdan? Los Ayllus, ¿sí o no? Los Hatunrunas. Decir entonces a los capullís sería muy similar a los Ayllus. Estos capullís son muy similares a los Ayllus. ¿Ya? Ahora, la sociedad estaba dividida por diferentes clases. Encontramos a los nobles, caracterizados por los platanonis, platoanis. Estos platoanis eran conocidos como los reyes de la sociedad, muy parecidos al Inca. La nobleza, conocido como los pipiltín, ¿ya? La nobleza estaba conformada por la familia del platoani, ¿ok? Encontramos a los mesahualtín, conocidos también como la gente normal, representado por campesinos, comerciantes y artesanos. Y finalmente encontramos a los tlatlacotín, o también llamados como los esclavos. Muchos de estos esclavos eran originados por, en este caso, ser por deudas. La esclavitud se da a veces por deudas o por algunos errores que hayan cometido, o también como una especie de sanción, ¿no? El Tlatoani, el rey de los aztecas, te convertía en esclavo si es que tú hayas cometido alguna falta o no hayas realizado alguna obligación en el imperio. Y así eras convertido como un esclavo. Entonces decimos que el Tlatoani es el rey de los aztecas. Los pipiltín vienen a ser los nobles, ¿ya? Los capullís vienen a ser la gente común, ¿ya? La gente popular, los más abundantes, ¿ya? Y finalmente los tlacoltín vienen a ser los esclavos. Eso es conforme a la sociedad de los aztecas. Era social, era clasista, jerarquizada, ¿ya? En la parte religiosa, vamos a ver de que los aztecas eran politeístas, adoraban a diversos dioses, y entre esos dioses encontraron pues a el dios sol, el dios luna, bueno, la diosa luna, el dios maíz, ¿no? Y sobre todo pues al dios creador de esta civilización. De todos estos dioses, el más importante, ya, el más destacable, viene a ser en este caso, tenemos por aquí, el más destacable viene a ser Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, chicos, es el dios más importante. ¿Por qué? Porque según la mitología de los aztecas, Quetzalcóatl fue aquel que originó mitológicamente esta civilización. Y por esa razón es que Quetzalcóatl se convierte como el dios principal de los aztecas. ¿Ya? Así es. Eso es con respecto a Quetzalcóatl. Después de Quetzalcóatl, encontramos aquí, después de Quetzalcóatl encontramos a Tlaloc, que es considerado como el dios de las lluvias. También encontramos a Huitzilopochtli, conocido como el dios de la guerra y el dios sol. Y Tezcatlipoca, conocido como el dios del cielo nocturno y también el dios de la destrucción. O sea, el dios de la creación viene a ser Quetzalcóatl y el dios de la destrucción
O sea, el Hakaishin viene a ser Tezcatlipoca. ¿Ok? Tezcatlipoca. ¿Sí, chicos? Entonces ponemos por aquí lo siguiente, ¿no? Quetzalcóatl, dios principal, pero también es considerado como el dios creador. Él es el dios creador. Él es considerado como el dios creador de los aztecas. Él es un Kaioshin. ¿Ya? Él es un Kaioshin. Mientras que Tezcatlipoca es conocido como el dios de la destrucción. Es un Hakaishi. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, pregunta de un examen. De todos los dioses por aquí, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el dios principal, conocido también como el dios creador de los aztecas? ¿Qué me respondes? Quetzalcóatl. ¿Ok? Listo. Muy bien. Pasamos para ir finalizando ya. Vamos a las manifestaciones culturales. Con respecto a las manifestaciones culturales, vamos a ver de que los aztecas destacaron bastante en la arquitectura. La arquitectura de los aztecas se va a caracterizar por utilizar la piedra y construir diferentes pirámides, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta ciudad muy importante para los aztecas, la cual va a ser la capital del imperio? ¿Cómo se llamaba la capital del imperio azteca? Chicos, ¿cómo se llamaba la capital del imperio azteca? Tenochtitlán, ¿ya? Tenochtitlán. Recuerda, la capital del imperio azteca se conocía como Tenochtitlán, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿qué tipo de construcciones se encuentran en Tenochtitlán? Observa, ¿qué tipo de construcciones se pueden apreciar en Tenochtitlán? Observa, ¿qué tipo de construcciones, chicos? ¿Qué tipo de construcciones? Pirámides, ¿verdad? Muy bien. Pregunta, ¿y si decimos que los aztecas construyeron pirámides truncas, los mayas construyeron pirámides truncas? Pregunta entonces, ¿cuál es el país que desarrolló la mayor cantidad de pirámides en su contexto? ¿Qué país se caracteriza por tener más pirámides? México, ¿sí o no? Profesor, ¿y por qué México es considerado como el país que construye o tiene más pirámides en el mundo? Porque date cuenta que las dos civilizaciones mexicanas, como tanto los mayas como los aztecas, van a construir diferentes pirámides, diferentes templos escalonados. Esa es la razón por la cual que México es el país que posee la mayor cantidad de pirámides. ¿O tú estás creyendo que Egipto tiene la mayor cantidad de pirámides? No, ¿verdad? Date cuenta que los mexicanos sobresalen, como quien dice, ¿no? Aplastan a los egipcios, ¿no? En obtener diferentes pirámides, ¿no? Claro, así es, ¿ya? Entonces esa es la parte de la cultura general que nunca debes olvidar. ¿Qué más? Vamos a ver, por ejemplo, encontramos la estatua colosal de Coatlicue, que representa la falda de serpientes. No, la serpiente recuerda que va a ser parte de la trilogía ceremonial de los aztecas. ¿Ok? La escultura de Xochipilli, ¿ya? Representaba al dios del amor y la belleza. La ciudad de Tenochtitlán, que fue la capital y la ciudad más importante, donde se encuentran todas estas pirámides, ¿ya? La ciudad Piedra del Sol, Piedra de Tizoc y el trono de Moctezuma II. Moctezuma II recuerda que es el último rey de los aztecas. ¿Y te acuerdas quién asesinó a Moctezuma II para someter el imperio azteca? Chicos, ¿quién asesinó a Moctezuma II sometiendo al imperio azteca? Hernán Cortés, ¿verdad? Muy bien, listo. ¿Qué más? La astronomía. Vamos a ver que los aztecas destacaron bastante por los conocimientos en astronomía.
consideraban que el mundo había pasado por una serie de eras cósmicas, ¿no? Y esas estaban en torno al propio Sol. Crearon un calendario llamado el Sihuilt, y este Sihuilt se representaba por tener 365 días de un año solar, dividido en 18 meses, 20 días cada mes y 5 días adicionales. O sea que podemos decir, muchachos, que nosotros tenemos en sí parte de nuestro calendario representado a los aztecas, porque la pregunta es, ¿cuántos días del año tiene nuestro calendario Julio Gregoriano? ¿Cuántos días del año, chicos, tiene nuestro calendario Julio Gregoriano? 365, ¿sí o no? Pregunta, ¿y en el mundo qué civilización destaca por poseer el calendario de 365 días? Los aztecas, ¿sí o no? Entonces podemos decir de que el calendario actual que se maneja era muy similar al calendario de los aztecas. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Qué más? Aquí podemos apreciar, por ejemplo, ese calendario, ¿ya? El Siquin, que se caracteriza por venerar al sol, presentar 365 días al año, dividido entre 18 meses con 20 días y 5 días adicionales. Y también vamos a ver de que los aztecas tenían un sistema de numeración. El sistema de numeración consta en representar el sistema vigesimal basado en el conteo de unidades de 20 representaciones. Y cada representación, cada número, está caracterizado por un símbolo. Ustedes, por ejemplo, en aritmética, ¿han visto el tema de numeración, por ejemplo? ¿Han visto el tema de numeración, chicos? ¿O todavía no, en aritmética? ¿Han visto la numeración? ¿Sí o no? Uy, ay, ay, acá los chicos no toman desayuno, creo, se han quedado dormidos. Bueno, cuando ustedes vean numeración aritmética, chicos, te van a decir, pues, de que para realizar un conteo, normalmente se utiliza la base 10, la base decimal, ¿ok? Y por eso preguntamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No contamos a partir del 0, ya que se menciona, pues, que el 1 vendría a ser la unidad que representa los diferentes números que hay, ¿no? El conocimiento del 0, chicos, va a ser introducido por otras civilizaciones como los hindús, como los mismos aztecas incluso, ¿ya? Pero otras civilizaciones no van a conocer el 0. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver de que el sistema de numeración de los aztecas se caracterizaba por ser vigesimal y cada número se caracterizaba por tener un símbolo, por un símbolo de cantidades. ¿Ok? Así es. Utilizaba, por ejemplo, punto, rombo, la bandera, el sol, un costal de maíz, entre otros. ¿Ya? Y listo. Y finalmente, muchachos, vamos a ver de que los aztecas también conocían lo que era la medicina natural. Utilizaban diferentes plantas, ¿ya? Para poder, pues, realizar diferentes intervenciones médicas, ¿no? Así como nosotros, por ejemplo, destacamos en la medicina natural utilizando la hoja de coca, utilizando diferentes brebajes, los aztecas también utilizaban las plantas medicinales y esas plantas eran pues probadas con los cuerpos, ¿no? A través de diferentes terapias, ¿no? La terapia que ellos van a utilizar y recuperarse de alguna enfermedad va a ser conocido como la fitoterapia. Pero la pregunta es, cuando llegaron los españoles, estas plantas pudieron pues en sí evitar la expansión de la viruela y el sarampión, la especie que trajeron los españoles. Estas plantas, chicos, pudieron evitar la expansión de la viruela y el sarampión. Lamentablemente no, ¿cierto? Los aztecas, aparte de morir siendo asesinados por los españoles, también estarían cayendo producto de las enfermedades que van a traer los españoles, ¿no? O sea, vamos a ver pues que la medicina natural fue muy importante, pero tras la llegada de los españoles, esta no va a poder contrarrestar las pestes, ¿no? Y finalmente encontramos que de todos los cultivos, el cacao se vuelve el más importante, ¿ya? Viene a ser una
un fruto muy valioso para los aztecas, venerado como si fuese un dios, también lo utilizaban como moneda, un intercambio a través de una posible moneda, ¿no? Lo utilizaban para preparar bebidas frías con bastante chile, ¿no? Para entrar en calor, ¿ok? Así es. Y luego vamos a ver pues que los españoles van a coger ese cacao, van a introducirle el azúcar y van a crear lo que es el chocolate, ¿no? Y ese chocolate pues se va a comercializar en diferentes mercados, ¿no? Y poco a poco se va a hacer muy común el uso de estos productos, chicos. Entonces, eso sería con respecto a la civilización de los aztecas, ¿ya? Ok, entonces, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí para ya revisar las preguntas? ¿Alguna duda? Ok, entonces vamos al material. Vamos al material. A ver, la 1 dice, la sociedad azteca se caracterizó por ser, ¿cómo fue la sociedad azteca, chicos? Fue esclavista, feudal, comercial, capitalista, mercantilista. Sociedad, ¿ah? Sociedad. Ya, ok. Comercial, muy bien. Sigue. El jefe supremo del gobierno azteca, representante de la élite denominante y considerado hijo de los dioses, fue el Tlatoani, ¿verdad? Tlatoani. Ok, sigamos. Base social de la sociedad azteca. ¿Quiénes eran los ayllus de los aztecas? Los capullís, ¿verdad? Capullís. Siguiente, eran mercaderes que viajaban a través de México desde la meseta hasta tierras cálidas. ¿Quiénes eran los, en este caso, comerciantes? Los pochtecas, ¿ya? Pochtecas. A ver, vamos a ver. Ya, sigamos. Número 5. Dice, la civilización azteca se estableció ¿en qué lugar? ¿Cuál fue el valle originario de la tribu azteca? La meseta del Anahuac, ¿ya? Ya que recuerda que la tribu de los Anahuac son aquellos que van a fundar justamente esta región de los aztecas, o también llamada como los mexicas. Aztecas o mexicas. 6. El dios Sol, dice el dios Sol y la guerra, el dios de la guerra para los aztecas fue, ¿quién consideraba el dios Sol el dios de la guerra? ¿Cuál sería? Sería Huitzilopochtli, ¿ya? La letra E. 7. La ciudad capital de los aztecas se llamó, ¿ya, chicos? ¿Cuál fue la capital de los aztecas? Tenochtitlán, ¿ok? Siguiente, los cultivos de los aztecas se desarrollaban usando, ¿cómo se llama la técnica que utilizaban los aztecas para poder producir alimentos? ¿Cómo se llamaba? Las chinampas, ¿verdad? Chinampas. Bien. Siguiente, los plebeyos dentro de la sociedad azteca se llamaban, ¿cómo se llamaban los plebeyos? Los plebeyos se conocían como o sea, la gente baja, los macehualtín. No, sería calpullí porque es la base social. Acá sería calpullí, base social. ¿Ya? Listo. Y la última dice, durante su gobierno se inició la invasión de los españoles a los aztecas. Bueno, en castellano están diciendo quién fue el último rey de los aztecas que fue asesinado y fue sometido justamente por Hernán Cortés. Moctezuma II. ¿Ya? Moctezuma II. ¿Listo? Ok, chicos. Entonces, ahora sí, pasamos a nuestra práctica, nuestro temático. ¿Ok? Ingresen por favor al temático. Tenemos tiempo. Tienen hasta las 10:10. Voy a revisar.
de alumnos ya. Vayan entrando, chicos, vayan entrando. Vayan entrando, por favor, al temático. Vayan entrando al temático, por favor. Lo que voy a hacer es revisar el tiempo. Ya, les estoy ampliando el tiempo, chicos. Tienen hasta las 10:15. 10:10 mejor, ya mucho tiempo. 10:10, ¿ya? Les estoy ampliando el tiempo de 10:10 para que puedan desarrollar en este caso su temático, ¿ya? Desarrollenlo con calma, por favor, chicos. Sí, no lo marquen por marcar. ¿Ok? Ya la próxima semana estaríamos viendo el tema, ahora sí, de la invasión española. ¿Ya? Y sé que de repente te ha parecido un poco no muy común esos temas, ya que es parte pues, de otro país, ¿no? Pero bueno, así está en el tema. Chicos, y hay que respetar el desarrollo del tema. ¿Ok? Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Pudieron entrar al temático? Ya, chicos. Bueno, hay pocos alumnos que están utilizando su cámara prendida. Profe, Sí, dígame, Miss. aquí rapidito estoy enseñando de la semana pasada quiénes han enviado y quiénes no, ¿ya? Ah, ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Chicos, por favor, miren, a los que tienen 4 es porque el alumno no manda la domiciliaria en foto. Tiene que enviar, ¿ya? Si no, se van a quedar con 0,4. Y tienen que mandar, por favor, ya esto ha sido de cuándo, del día martes 25, ¿no? Una semana y hasta ahora no envían. Ya se quedan con esa nota. Si alguien envía más tarde, me avisa por WhatsApp, ¿ya? Ya, profe, gracias. Sí, antes de irme, chicos, marquen ahí los números de la dirigida y la domiciliaria, por favor. Los números son 1, 2 y 3. La 1, 2 y 3 de la domiciliaria se está pidiendo para que lo desarrolle, ¿ya? Eso es lo que está justamente en el internet. Marquen ahí entonces. La pregunta 1, 2 y 3 son con respecto a la domiciliaria. ¿Chicos? Ok, entonces, siendo ya las 10 en punto, chicos, desarrollen con calma su temático, tienen hasta las 10:10.